Que Dios les bendiga, hermanos. Es una alegría para mí estar aquí acompañándoles en este culto. Nunca había estado en un púlpito tan alto, me siento mareado aquí. Y a mí que no me gusta Fantasilandia ni nada de esas cosas. Quería comenzar esta reflexión haciendo de inmediato preguntas personales. Quería yo preguntarle a usted cuántas cosas quisiera transformar en su vida. Quizás media profunda la pregunta. Pero piense en su carácter, piense en su salud, piense en las circunstancias familiares que atraviesa o en las circunstancias laborales o amorosas. Creo que todos nosotros tenemos cosas que quisieran ser transformadas. Y es muy común encontrar a creyentes en situaciones dolorosas que los atrapan, que los bloquean, que los llevan a vivir vidas empobrecidas y sumidas en la resignación. Muy constantemente entre los discipulados, entre los acompañamientos que uno hace en la iglesia, se encuentra con personas que al parecer se están acomodando en la resignación y dejan de vivir vidas con una fuerte convicción en la fe y en el poder transformador del Señor. Algunos piensan, si tan solo tuviéramos la lámpara de Aladino, pucha que sería más fácil la vida con una lámpara de Aladino que transformara mis circunstancias. Sin embargo, creo yo, a través de la lectura de la Biblia, de que tenemos algo mucho mejor que la lámpara de Aladino. Y es a nuestro Salvador poderoso que nos da mejores cosas aún que las que deseamos o pedimos. El contexto de Marcos, donde hemos hecho nuestra lectura alternada, nos muestra a un Jesús que por donde pasa, transforma. Pescadores que ya no lo son, enfermos que ya no lo están, críticos confundidos, una tormenta que desaparece en medio del mar, un hambre mitigada y una niña muerta que es devuelta a la vida. Un autor señala lo siguiente: la presencia de Jesús es una realidad activa e instantáneamente transformadora. Jesús no es nunca un mero observador o agente pasivo que espera que las cosas sucedan, sino que invariablemente transforma las escenas e inicia el desarrollo de los acontecimientos. Así que yo quiero invitarle por medio de la exhortación de este pasaje, por medio de la reflexión de este texto bíblico que hemos leído, para experimentar el poder transformador del Señor en nuestras vidas. Y el pasaje nos muestra que al parecer la única forma de experimentar este poder transformador del Señor es por medio de la fe, de la expectación, de la confianza paciente, de que solo en Él está nuestra bendición y nuestra plenitud. Yo tengo un complejo cuando estudio los textos y creo que es un complejo de comunicador audiovisual que me queda en el cuerpo después de haber estudiado esa carrera. Y es que cuando me acerco al texto me cuesta ver 3 puntos como el pastor Caleb, sino que veo historias, narraciones con escenas, con tensiones y que llevan a un clímax. Así que yo quisiera invitarla a que me acompañe a releer esta historia con sus tensiones, con sus escenas, sus clímax y a ver qué principios podemos obtener de este texto. Si tiene todavía su Biblia abierta, acompáñeme a leer los versículos 21 al 23 del capítulo 5 de Marcos. Dice el texto: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva, y vivirá. Jesús acababa de sanar al endemoniado gadareno al otro lado del mar. Y al retornar hasta esta orilla, se encuentra que había una gran multitud esperándolo. Y según el Evangelio de Lucas, dice que la gente estaba gozosa de ver a Jesús. Estaba en una situación de alegría, en un ambiente grato, la gente reunida alrededor de Jesús. Sin embargo, esta situación se ve interrumpida por una
por una situación urgente. Un hombre llamado Jairo viene desesperadamente y se postra delante de Jesús. El Evangelio de Marcos muy pocas veces nos nombra con nombre a las personas que forman parte de los relatos. Aparte de los discípulos nos da muy pocos nombres Marcos. Pero al parecer Jairo era una persona conocida, una persona que tenía fama en aquella localidad o que probablemente los primeros lectores sabían de quién se trataba. Además se describe como un principal de la sinagoga y esto nos lleva a la idea de que era un hombre honorable, un catedrático religioso, un hombre con un buen estatus económico y con una buena fama en Galilea. Sin embargo, este catedrático religioso, cuando ve a Jesús, dice el texto que él se derrumba delante de los pies del Maestro. Y le implora incesantemente acerca de su hijita que está agonizante. Es interesante que la palabra que usa Marcos para agonizante es escatos, y a algunos les suena porque los que estudian teología o algo así han escuchado la palabra escatología, que significa el estudio de los últimos tiempos. Aquí lo que Marcos está diciendo es que la hijita está escatos. ¿Qué quiere decir? Que está en sus últimos suspiros. Que la niña está en sus últimos segundos de vida. Yo cuando leía esto me recordaba a mi infancia. Yo crecí en Quilpué, en Belloto Sur más bien para ser específico. Y yo tenía un amigo que falleció alrededor de los 8 años, un amigo del barrio ahí con el que crecíamos jugando. Y yo me acordaba cuando leí este texto porque fue una situación que impactó a todo el barrio. Un tío de él era carabinero, lo visitó en la casa y no se le ocurrió nada mejor que prestarle su arma de servicio para que los niños jugaran, sin darse cuenta que había una bala dentro del revólver. Y así fue como falleció mi amigo Elías. Pero yo me acuerdo de esta situación porque yo recuerdo el momento en que fueron a buscar el cajón y lo sacaron de la casa después de ser velado. Y yo no puedo olvidarme de la imagen de los gritos de la mamá de Elías, aferrándose al cajón, gritándole a Elías para que no se fuera, sin poder asumir esta pérdida. Yo creo que no hay nada más terrible para una persona que despedirse de su hijito o despedirse de su hijita. Y allí estaba Jairo, con los últimos alientos de su hijita, rogándole a los pies del Señor que fuera. Y fíjense la fe de Jairo. Si tan solo vienes, tocas. Si tan solo vienes y pones tus manos sobre mi hijita, ella sanará y vivirá. Lo que vemos en estos primeros versículos es una situación urgente. Es una situación urgente. Los últimos suspiros estaba dando esta niña. Y Jairo le pide a Jesús que la acompañe para que la sane y viva. Y Jesús, que es sensible a la voz del que sufre, decide entonces acompañarlo. Sin embargo, en medio de esta situación urgente, vemos en el relato una tensión. Vemos una interrupción desagradable. Acompáñenme a releer los versículos 24 al 34. Dice el texto, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La multitud lo apretaba, dice el texto. Otra traducción de la palabra es lo comprimían. Y alguien que ha pasado por Santiago y se ha subido al metro en horario punta puede saber un poco lo que es ser comprimido por la multitud de la gente. Imagínese la situación urgente, imagínese a Jesús intentando allí con Jairo desplazarse rápidamente y vemos que la multitud comienza a entorpecer el viaje. Y en este andar medio lento, medio dificultoso, de pronto Jesús comienza a preguntar: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Imagínense a los discípulos. ¿Qué le pasa a Jesús? Debemos ir urgente a la casa de Jairo. La multitud no nos ayuda mucho. Y más encima Jesús se coloca a preguntar: ¿quién me ha tocado? Jesús ignora a sus discípulos. Continúa metiéndose entre la multitud, pero retrocediendo para buscar quién lo había tocado. Nadie entiende nada. Jesús comienza a devolverse y Jairo ya seguía avanzando sin mirar a Jesús. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado?, pregunta Jesús. De pronto una mujer temblorosa entonces viene, cae delante de él y comienza a relatarle su historia de vida. Ella comienza a decirle que lleva 12 años padeciendo de hemorragias uterinas. Esta situación la tornaba, según la ley de Levíticos, una mujer impura. Esta situación de sus hemorragias la aislaba socialmente a esta mujer. Dormir con aquella mujer, ocupar su misma silla o tocarla, tan solo tocarla, significaba contaminarse ritualmente. Por causa de esto, la mujer tampoco podía contraer matrimonio. Y además de todo este problema social de esta mujer, ya había gastado todo en tratamientos médicos que la dejaban peor que antes. Sin embargo, luego de proponerse tocar los vestidos de Jesús, su hemorragia paró, contaba ella. Y quedó completamente sana porque poder había salido de Jesús. Jesús la escucha atentamente y luego le responde. Y al responderle, Jesús usa esta palabra: hija. Y yo decía, qué interesante la atención del texto aquí en esta simple palabra. Parecía ser que la atención de Jairo y de la niña ya había sido olvidada después de este escándalo. Y Jesús se refiere a ella como hija. Y ahí es cuando todos nos acordamos de la hija de Jairo y decimos: estaba en el último suspiro. Y él se pone a hablar con ella. Y Jesús se detiene y comienza a hablar con esta mujer, tranquilamente, con una mujer pobre y desgraciada. O sea, está bien, Jesús la sanó y bien por ella, ¿no? Pero ¿cómo me voy a alegrar yo del bien de otra persona cuando mi hija está muriendo? Entonces imaginémonos qué estaba pasando con Jairo en ese momento. Jairo estaba desesperado y de hecho, si viéramos este texto desde una mirada médica, podríamos pensar: ¿quién? ¿Solo un médico imprudente atendería primero a un enfermo crónico antes que a un enfermo que está agonizando? Sin embargo, Jesús estaba allí conversando con esta mujer. Jesús la escucha y luego él la despide, honra la fe de esta mujer y la despide en paz. Aún no terminaba de despedirse de ella Jesús cuando el texto nos plantea que llegan noticias.
Y lo que veo aquí en esta escena es una desgracia irremediable. Acompáñenme a leer los versículos 35 al 38. Dice el texto, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Se imaginan a Jairo escuchando esta noticia? Pasó finalmente lo que él temía. Jesús no terminaba de hablar con la mujer cuando se le informa del fallecimiento de esta niña. No alcanzaron a llegar a tiempo y ya no había nada más que hacer. ¿Por qué molesta al maestro?, preguntan los que informaban a Jairo. ¿No les suena esto a ustedes a un cuestionamiento? ¿Por qué molesta al maestro? Si él es un maestro, él enseña bonito, él habla bonito, pero no te va a ayudar. Déjalo, deja al maestro. Ya nada se puede hacer por tu hija. Al escuchar las palabras de ellos, entonces Jesús se acerca a Jairo y le habla con dos imperativos, súper resumido. Y le dice, no temas, solo cree. Y qué fuerte esto, qué interesante esto del texto. Porque mientras otros intentaban infundir desconfianza en Jesús, Él viene a Jairo y le da una orden como de un señor a un siervo. No temas, solo cree. Si Jairo ya había tenido fe, siendo un principal de la sinagoga, un hombre de honor en la sociedad, un hombre de buena fama, tuvo fe, fue y se arrojó a los pies de Jesús. Y fue a buscarlo para que sanara a su hija. Imagínense ahora que su hija ya estaba muerta y Jesús le dice, no temas, solo cree. Jairo era desafiado a una fe aún más ilógica y radical. Jesús entonces coge a Pedro, a Jacobo, a Juan y lo acompañan hasta la casa del principal de la sinagoga. Al llegar el panorama era devastador, nos muestra el texto. Marcos dice que había alboroto, que la gente lloraba a gritos y se lamentaba. El Evangelio de Mateo nos muestra que habían hombres tocando melodías fúnebres con sus flautas ya alrededor de la casa. La niña estaba muerta, el funeral estaba comenzando y la desgracia era irremediable. Pero aquí viene la escena del clímax de nuestro texto, de los versículos 39 al 43. Vemos aquí el poder transformador del Señor. Dice el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Pensemos por un momento en la pregunta de Jesús. ¿Por qué se alborotan y lloran? O sea, Jesús viene llegando y llega con esta pregunta. ¿Por qué se alborotan y lloran? Y yo me propongo tres alternativas con esta pregunta. Uno, o Jesús era un desubicado. Estaban todos llorando, hermano. Y él dice, ¿por qué lloran y se alborotan? O dos, o tiene problemas de sociabilidad, no logra entender la atmósfera emocional del lugar. O tercero, o quiere enseñarles a confiar en él de una manera aún más radical. Enseguida declara Jesús, la niña no está muerta, simplemente está durmiendo. Qué provocador Jesús, qué provocadora la figura de Jesús. ¿Cómo no iban a saber diferenciar entre una siesta y la muerte? Entonces comienzan a burlarse de él. Jesús saca afuera de la casa todas las visitas. Es interesante lo que hace Jesús.
saca fuera de la casa todas las visitas. Y si no fuera por Jesús y sus 3 discípulos cercanos que estaban con él, la casa ahora estaba como en un día cualquiera. Estaban los padres, la niña y estaba Jesús allí con sus discípulos. Entraron a la pieza de la pequeña, Jesús la toma de la mano y le dice, Talita cumi. Yo tengo una propuesta, una traducción de este texto y hay quienes también me respaldan en esto, así que no me siento tan solo para decirles que la mejor traducción para este texto sería algo como, cariño, es hora de levantarse. Jesús saca las visitas, la casa queda como en un día normal, Jesús se acerca a la niña, la toma la mano y le dice, cariño, ya es hora de levantarse. La niña se levanta y se sienta a comer. Qué bonito, ¿no? ¿Qué está pasando? Los padres se sorprenden. La niña despierta, se levanta, se sienta a comer, porque Jesús había transformado la muerte en una siesta cotidiana. Jesús había transformado la muerte en un dulce sueño apacible. Solo bastaba que Jesús fuera y sin ningún espectáculo, la niña despierta de su sueño con las palabras cariño, es hora de levantarse. ¿Qué principios podemos rescatar de este texto para nuestras vidas? Creo que hay 2 imperativos que el texto nos plantea con los cuales me gustaría que nosotros nos fuéramos recordando y memorizando para nuestro hogar. No temas, solo cree. Este pasaje nos anima a evidenciar una fe radical en nuestros momentos difíciles. Uno de los primeros principios que podemos sacar de aquí es que de la misma manera que esta mujer con hemorragias luchó con la multitud para tocar a Jesús, y de la misma manera que Jairo fue en busca y continuó creyendo en Jesús a pesar de las malas noticias, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza solo debe tener un objeto en este mundo, y es Jesús. Cristo Jesús debe ser el objeto de nuestra fe. Porque ¿qué más puede traer plenitud? ¿Qué más puede traer satisfacción? ¿Qué más puede traer orden a nuestra vida y a nuestro corazón? Sino solo Jesús. Las riquezas son variables. La belleza se desgasta. Las personas traicionan. Las amistades fallan. El éxito laboral es ingrato. La droga te consume. El mucho carrete te empobrece, dicen por ahí. Yo no sé. Lo único que puede transformarte y regalarte una vida abundante es Cristo Jesús. Él debe ser el objeto de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra confianza. Y como dice Pablo en Efesios, aquel, refiriéndose a Jesús, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Es Jesús el objeto de nuestra fe. En Él debemos creer. En segundo lugar, un segundo principio, es muy interesante lo que nos muestra el texto, de que ser un hombre ritualmente puro, tener un estatus acomodado o desempeñar un importante oficio religioso no supuso ninguna ventaja para acercarse a Jesús. Así como ser una mujer impura, sin honra y pobre, no constituyó ninguna barrera para recibir su ayuda. En otras palabras, lo único que cuenta con Dios y con Jesús es la fe.
¿Y cuántos de nosotros pasamos por momentos en que nos cuestionamos nuestra fe? Nos vemos a nosotros mismos, nos vemos tan débiles, nos vemos tan pecadores, tan recurrentes en los mismos errores y decimos, ¿cómo Dios va a amarme a mí? ¿Cómo Dios me va a dar una vida abundante si he hecho tantas cosas mal? He hecho tan mal las cosas en mi vida. ¿Cómo voy a poder superar esta situación si soy tan pecador, si soy tan bajo? Y el texto nos muestra de que es la fe la que nos permite acercarnos a Jesús. Y es la fe la que cuenta en estos momentos. Y es la fe la que debe estar en nuestros corazones en esos momentos en que sentimos que no podemos alcanzar a Jesús. Pero por otra parte también habemos creyentes antiguos, creyentes que ya no sabemos la dinámica de la iglesia de memoria y que ya los textos bíblicos los sabemos de memoria, ya sabemos lo que eso dice. Y cuando vienen las crisis, viene la dificultad, nada hace sentido para nosotros. Nos alejamos de Dios, no, si el pastor se quiere acercar para orar ¿para qué? Si ya el pastor ha orado conmigo muchas veces, pero participa en el grupo, pero ¿para qué? Si yo he crecido en los grupos con vida discipulado. Pero es que, no, ¿para qué? Entonces empieza a sentirse que ya la iglesia no trae fe a su vida, no trae esperanza, que ya la lectura bíblica no trae esperanza a su vida, que Jesús ya no da respuestas para su vida. Pero miremos al principal de la sinagoga arrojado a los pies de Jesús. Lo único que puede transformar es una fe que te arroja a los pies de Cristo y que le reconoce a Él como la única esperanza. Y un tercer principio que nos muestra este texto es que la fe muestra persistencia para vencer cualquier obstáculo. La fe da un paso adelante en medio de una amenazadora multitud. A pesar del temor, y reconoce el poder de Jesús para sanar. La fe persiste ante las burlas y las risas, ante las malas noticias. La fe persiste y continúa creyendo en Jesús de manera paciente. Y cabe hacernos la pregunta, ¿llevan mucho tiempo angustiados por alguna situación? ¿Llevan mucho tiempo angustiados por alguna situación? Quizás como Jairo puedas tender a pensar que Jesús se está demorando mucho. O que la situación ya no da para más, que ya no hay nada que hacer. Y Jesús te dice, no temas, solo cree. Nuestra generación necesita de hombres, de mujeres, de jóvenes que tengan y manifiesten una fe persistente en Jesús. Que a pesar de las dificultades continúen aferrados a Jesús. Que a pesar de las malas noticias continúen aferrados a Jesús. Que a pesar de los cuestionamientos continúen aferrados a Jesús. El Señor nos anima y desea fortalecernos. Porque Dios sabe lo que hace. Dios tiene poder y el tiempo para transformar nuestra realidad lo tiene Él. Y ciertamente Él se glorificará en nuestra debilidad. Hay un cántico que yo crecí escuchando de los labios de mi madre. Y estoy seguro que ninguno de ustedes aquí lo va a conocer. Y si hay alguno, maravilloso. Mi mamá es una pentecostal de muchos años y ella, cuando yo crecí, cantaba mucho una canción que decía: Jesucristo va pasando por aquí. Jesucristo va pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va.
Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. ¿La conocían algunos? ¿Qué cántico más bíblico, hermano? ¿Qué cántico más profundo y enraizado en la Escritura como este? Que cuando Jesús pasa, que cuando su presencia pasa en nuestras vidas, la tristeza se va, la resignación se va, la vida empobrecida se va, porque Él trae alegría y Él trae esperanza para nuestro corazón. Qué común es encontrar a personas alrededor nuestro que viven sin esperanza, que viven resignadas al dolor, que viven sin esperanza incluso de ser transformados ellos mismos y experimentar crecimiento. Pero cuando Jesús pasa, las cosas son transformadas y Él se glorifica en nuestras diversas situaciones. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.